hermanos, vamos a continuar con el libro de San Agustín, en nombre del Padre, del Espíritu Santo, amén. Y quedamos en el anterior capítulo de que San Agustín nos dice que debemos amar a Dios gratuitamente y no buscar los bienes materiales, puesto que Dios nos promete, Jesucristo nos promete la vida eterna, que es conocer tener conocimiento de Dios, y nos llama precisamente a la otra vida, a tener vida en Cristo y a confiar en el Señor. Pero que quien no confía se pone bajo la ley, y ya vimos que quien está bajo la ley se hace reo de la ley. Quiere decir que por sus pecados empieza a recibir castigos. Bueno, entonces seguimos ahora con el tratado número 4. Dice acerca de estas palabras: y este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes. Esto está en Juan 1:19 hasta Juan 1:34, que culmina en Él es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y dice: ha oído decir vuestra santidad con muchísima frecuencia, y lo sabe muy bien, que Juan el Bautista, cuando más ilustre entre los nacidos de mujer y más humilde en el conocimiento del Señor, fue tanto más merecedor de la amistad del esposo de Cristo, amante apasionado del esposo, no de sí mismo. Busca siempre no su gloria, sino la de su juez, a quien precedía como heraldo. A los anteriores profetas les fue concedido predecir lo futuro sobre nuestro Señor Jesucristo, pero a Juan mostrarlo con el dedo. Así como ignoraron a Cristo antes de su venida quienes se mostraron incrédulos de los profetas, del mismo modo lo ignoraron quienes lo tienen a la vista. Primero vino oculto y humilde, y tanto más oculto cuanto más humilde. Pero menospreciaron los hombres por su soberbia la humildad de Cristo, clavándole en una cruz a su Salvador, y lo convirtieron en su propio juez. Pero el que primero vino oculto, porque vino con humildad, aparecerá luego manifiesto, porque aparecerá en toda su grandeza. Esto será en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hace un momento oísteis en el Salmo: Dios, nuestro Dios, aparecerá manifiesto y no guardará silencio. Calló para que se le juzgase, pero no callará cuando empiece a juzgar. Esto está en el Salmo 49:3, y también lo encontramos en el Salmo 96. Pero no callará cuando empiece a juzgar. El Salmo no diría que vendrá manifiestamente si primero no hubiera venido de un modo oculto, ni que no callará sino porque primero calló. ¿Cómo fue su silencio?, pregunta Isaías cuando nos dice: como oveja fue llevado a la muerte, y como cordero que no bala en presencia de quien le... Eso está en Isaías 53:7. Como oveja fue llevado a la muerte, y como cordero que no bala en presencia de quienes le esquila. Así fue su silencio. Aparecerá públicamente y no guardará silencio. ¿Cómo se mostrará?, nos pregunta. Le precederá el fuego, dice el Salmo 96, y en torno suyo una gran tempestad. La borrasca es para que se lleve de la era toda la paja que se está trillando,
y el fuego para quemar lo que la borrasca se llevó. Jesús ahora guarda silencio como Jesús ahora guarda silencio como juez, pero no como legislador. Si Cristo ahora no habla, entonces, ¿qué significan los evangelios, las palabras apostólicas, el canto de los salmos y los oráculos de los profetas? Pero Cristo en todo esto no calla. El Señor nos habla en el evangelio. Calla ahora, porque no juzga, no porque no avise. O sea, en otras palabras, Jesús no nos está juzgando ahora, pero nos está avisando a través de la Biblia. Vendrá lleno de gloria para hacer justicia y se manifestará a todos, aún a los incrédulos. Pero ahora que estaba presente, aunque oculto, tenía que ser objeto de menosprecio. Tuvo que ser objeto de menosprecio para que lo crucificaran. Era necesario su crucifixión para que se derramase la sangre, precio de nuestra redención. Fue crucificado para pagar el precio de nuestro rescate. Para ser crucificado tuvo que ser despreciado y por eso aparece humilde. Sin embargo, porque su aparición es en carne mortal, fue como aparecer de noche. Quiso encenderse una antorcha para ser visto. Esta antorcha era Juan el Bautista. De quien habéis oído muchas cosas. El texto del Evangelio que acabáis de oír contiene las palabras de Juan, quien ante todo, y esto es lo principal, declara expresamente que él no es el Cristo. Era tanta la grandeza de Juan que podía hacerse pasar por Cristo, y así demuestra su humildad en que dijo que no lo era. Siendo así, que hubiera podido pasar por tal. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén le envían sacerdotes y levitas con la misión de preguntarle quién era. A partir de capítulo 1 de Juan, versículo 19, encuentran esto, donde le dicen, en virtud de la cual le envían a preguntarle quién era. No les enviarán con esa misión, a no ser como impelidos por su gran autoridad. O sea, porque la gran autoridad que tenía Juan hace que los judíos de Jerusalén envíen a los sacerdotes levitas a preguntar, ¿no? Y en virtud de la cual ellos pensaban tenía la osadía de bautizar. Pero Juan dice, él confesó y no negó. ¿Qué confesó? Confesó que él no era el Cristo, nos dice. Le preguntan de nuevo, ¿qué eres pues? ¿Eres tú Elías? Porque ellos sabían que Elías precedería al Cristo. No había nadie entre los judíos que ignorara el nombre de Cristo, nos dice San Agustín. No creían que Jesús fuera el Cristo, pero no dejaban por eso de creer en su venida. Ellos esperaban la venida de Cristo, pero no creían que Jesús era el Cristo. Esperando que había de venir, tropezaron contra él, ya presente, como contra una pequeña piedra. Esta piedra era todavía pequeña, pero separada ya del monte sin auxilio de manos. Esto es lo que dice el profeta Daniel, que vio una piedra separada del monte sin manos y que sigue, y creció, dice, aquella piedra, y vino a ser una gran montaña que llenó toda la tierra. Y esto está en Daniel 2, versículo 34.
Atención vuestra caridad, o sea, hermanos, nos dice San Agustín, a lo que voy a decir. El Cristo presente en medio de los judíos estaba ya desgajado del monte. Era esa piedra de la cual nos habla Daniel, que se desprendió sin manos. Dice, el Cristo presente en medio de los judíos estaba ya desgajado del monte. Esta montaña es el reino de los judíos. Pero el reino de los judíos no había llenado la tierra entera. De allí fue desgajada aquella piedra, porque allí nació por entonces el Señor. ¿Y por qué sin manos? Nos pregunta. Dice, porque la Virgen dio a luz a Cristo sin obra de varón. Ya estaba pues esta piedra desgajada sin manos en presencia de los judíos, pero era pequeña, no sin razón, y aún no había crecido y llenado toda la tierra. Esto lo mostró en su reino, que es la Iglesia, la cual llenó toda la superficie de la tierra. Y esto es lo que dice esa profecía de Daniel, ¿no? Como que los judíos iban a tropezar con esa piedrita pequeña que se había desprendido de la montaña, que era el reino de los judíos, y que al caer se había convertido en una montaña tan grande que había cubierto toda la tierra. Y esa es la iglesia de Cristo, la iglesia católica. Dice, el que como contra una piedra llenó toda la tierra, toda la superficie de la tierra, pero dice, pero como todavía no había crecido, tropezaron contra él, contra Cristo, como contra una piedra. Y se verificó en ellos la escritura: quien cayere sobre esta piedra se hará pedazos, y sobre quien ella cayere la desmenuzará. Dice, cayeron primero sobre la pequeña piedra, que hecha grande caería sobre ellos. Pero antes de machacarlo, en su venida gloriosa les hace caer con venida humilde, porque vino como un hombre y con esa piedra tropezaron. Pero los aplastará, dice aquí, cuando el Señor venga con toda su gloria. Dice, pero antes de machacarlo en su venida gloriosa, les hace caer con venida humilde. Tropezaron contra él y fueron derribados, no triturados, sino derribados. La trituración tendrá lugar en su venida gloriosa. Los judíos tropezaron contra la piedra que aún no había crecido. Por eso son excusables. Pero, ¿qué decir de aquellos que tropezaron contra el mismo monte? Ya sabéis de quién hablo, dice. Los que niegan la iglesia, ya difundida en todo el orbe. No tropiezan contra la humilde piedra, que es Cristo, hombre y Dios, sino contra el mismo monte en el que aquella piedra se convirtió. Creciendo progresivamente, los ciegos judíos no vieron esta pequeña piedra, pero qué ceguedad no ver la montaña de aquellos que no ven a la iglesia. Lo vieron humilde y no lo recibieron. Por la antorcha se les mostraba, o sea, por Juan el Bautista, aquel que era el más grande entre los hombres nacidos de mujer, fue lo primero que dijo: yo no soy el Cristo. Y se le preguntó, ¿eres tú acaso Elías? Y la respuesta fue, no lo soy. Cristo envía delante de él a Elías, nos dice San Agustín.
Y la respuesta del Bautista fue: yo no soy Elías. Esto nos plantea una dificultad, dice, porque es de temer que los pocos instruidos juzguen que existe contradicción entre lo dicho por Cristo y lo dicho por Juan. En lugar del Evangelio, donde nuestro Señor Jesucristo habla a los discípulos de cosas concernientes a su persona, ellos le proponen esta cuestión: ¿cómo es que los escritos o peritos de la ley dicen que Elías debe venir primero? El Señor le responde: Elías ya ha venido, e hicieron con él cuanto quisieron. Y si lo querían saber más claro, Elías es Juan Bautista mismo. Nuestro Señor Jesucristo dice expresamente que Elías ya ha venido y que es Juan el Bautista mismo. Se pregunta a Juan y declara que él no es ni Elías ni el Cristo. Esto nos lo dice el apóstol Juan en Juan capítulo 1, después del versículo 19. Y ciertamente tan verdadera es la declaración de que él no es el Cristo como la de que tampoco es Elías. ¿Cómo pues concertar la declaración del precursor, que es Juan el Bautista, con las del palabra del juez, que es nuestro Señor Jesucristo? ¿Es posible que mienta el precursor?, nos pregunta San Agustín, cuando lo que habla lo ha oído del juez mismo, o sea, de Cristo. ¿Por qué pues afirma el Bautista que él no es Elías y el Señor dice que sí, que es Elías mismo? Dice: nuestro Señor Jesucristo quiso que él fuese la prefiguración de su segunda venida, ya que Juan tenía el mismo espíritu de Elías. Lo que es Juan en la primera venida será Elías en la segunda. En otras palabras, Juan es prefiguración de Elías. Era precursor de la primera venida de Cristo. Y por eso es que nuestro Señor Jesucristo dice que Juan es el Elías que había de venir, porque, o sea, tenía el espíritu de Elías. Pero en la segunda venida ciertamente vendrá Elías mismo como precursor. Dice: lo que es Juan en la primera venida sería Elías en la segunda. Como las venidas del juez son dos, dice, son también los precursores. El juez es el mismo, o sea, Cristo, que vino primero humildemente, pero su segunda venida será como juez. Como dice anteriormente, vendrá para juzgar. Mas los precursores son dos, dice. Los jueces, uno solo. El juez debía venir primero para ser juzgado. Envió delante de él el primer heraldo, que llamó Elías, porque será Elías en la segunda venida lo que Juan es en la primera. Mire vuestra caridad, cómo es verdad lo que dice.